Hola, ¿qué tal? Soy José Sánchez Jacobo y como usted sabe estoy platicando con diversos personajes que están compitiendo para formar parte del Poder Judicial de la Federación y en el caso del Estado de México, el Poder Judicial de Santiago Mexiquense. Hoy voy a platicar con Diana Laura Olvera, ella es candidata a juez familiar por el distrito de Toluca, obviamente del Poder Judicial del Estado de México. Diana, qué gusto saludarte. Hola, un gusto, José Alam. Gracias por aperturar este espacio para mí. Un saludo a todas las amigas y amigos que nos sintonizan. Diana, pues vamos varios días de campaña para el proceso para el Poder Judicial del Estado de México. Te he visto recorriendo municipios que corresponden con el distrito en el que estás compitiendo. ¿Cómo encuentras a la gente? ¿Qué ánimo escuchas y sientes en las calles? Es muy bonito la etapa de campaña, sí es pesado porque tienes que recorrer todos los municipios, varias comunidades y escuchar pues el reclamo de la ciudadanía referente a la falta de acceso a la justicia y los costos de los juicios, etcétera. Hay mucho reclamo por parte de la ciudadanía, sin embargo como candidato es bonito escuchar las necesidades de las personas, es bonito acercarse al pueblo mexiquense. Bien dices, el Distrito Judicial número 16 Toluca, en el cual tendrá jurisdicción en caso de ganar, nos competen 6 municipios: Toluca, Metepec, Sinacantepec, Almoloya de Juárez, Temoaya y Villa Victoria. Ahí ustedes como pobladores podrán votar por su servidora para juez en materia familiar. Hay ánimo porque los detractores de esta reforma constitucional dicen que va a ser un fracaso, que no va a ir la gente a las urnas, pero tú estás palpando el sentir de ellos. ¿Esto es incorrecto? Pues no es la voz del pueblo. Creo que la oposición habla por sí sola y estamos viendo personajes como Salinas Pliego, el expresidente Zedillo y Vicente Fox, que están en contra de esta reforma al Poder Judicial porque el anterior Poder Judicial solo vigilaba y defendía los derechos de unos cuantos, los más privilegiados, los más ricos, empresarios, funcionarios de alto nivel. Es por eso la molestia de una cierta parte de la población, pero no es la voz del pueblo mexicano. El pueblo mexicano quiere limpiar al Poder Judicial de estos perfiles llenos de corrupción, de nepotismo y que lamentablemente nos han dejado sin acceso a la justicia. Y es que sin esta reforma constitucional que da paso a esta forma de elegir, primero lo estás platicando y en segundo no estarías en la posibilidad de llegar a un Poder Judicial que antes decían, pues es que el Poder Judicial es algo muy lejano, ¿no? Tal vez sí, ¿no? Pero te llevaría más años y sí tendrías que recurrir a ciertas instancias como ser conocido o familiar de un juez o magistrado. Eso es lo que pasaba. Si realizabas una carrera judicial te llevaba más tiempo y no siempre si llevabas a cabo esa carrera judicial podías quedar en un cargo de juez, magistrado y mucho menos de ministro. Es por ello que después de la reforma yo decido registrarme y sobre todo en un ámbito tan sensible y que carece de mucha empatía por parte de los juzgadores, que es la materia familiar. Esta reforma constitucional entonces es buena, es positiva. Pues la esencia es acercar la justicia a la gente, pues que no se dé el influyentismo, que los juzgadores no sean corruptos, que no haya intereses fácticos detrás de esta justicia. ¿Tu opinión de esta reforma fue buena desde el inicio que se planteó? Creo que hay mucho trabajo que hacer todavía. Existe todavía bastantes lagunas legales respecto a ciertos puntos que pueden mejorarse tras aprobarse leyes secundarias. Considero que también se necesitan más requisitos para los que aspiren a los cargos de juzgadores y también poner sobre la marcha la solicitud de más presupuesto para acercar los juzgados a las comunidades más lejanas. Todavía hay mucho trabajo que hacer. No quiere decir que con esta reforma ya vamos a subsanar lo que por muchos años, desde el 94, pues quedó a deberla a la ciudadanía, pero considero que vamos por un buen paso y tenemos la responsabilidad y la obligación ahorita, los que vamos de candidatos, para poder ejercer una perfecta administración de justicia para ustedes, para el pueblo mexiquense. Diana, para quienes tienen la oportunidad de vernos, escucharnos, ¿cuál es tu formación? ¿Qué has hecho en el Estado de México? Habrá que diga, eres muy joven. Soy toluqueña. ¿Eres toluqueña? Soy de aquí, de la capital mexiquense, Toluca, Estado de México. Yo crecí, nací aquí en Toluca. Yo empecé a trabajar desde muy pequeña. Soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, potro hermana orgullosamente. Yo empecé a trabajar muy pequeña, de servicio meritorio. Empecé sin que me pagara nada. ¿Qué edad tenías? Desde los 18 años. Sí, desde que eres
estudiante. Luego de que ingresé a la Facultad de Derecho. ¿Primer semestre? Sí, me metí a trabajar al Tribunal de Justicia Administrativa, antes el contencioso administrativo, sin paga. Yo empecé de abajo, de archivo, a coser expedientes, realizar la redacción de acuerdos, demandas. Yo vengo de una cultura de esfuerzo y dedicación, no tengo familiares en el Poder Judicial, nadie me ha promovido o puesto de dedazo. Yo vengo de esta cultura del esfuerzo y la verdad muy orgullosa de lo que he logrado. Bueno, y empiezo a trabajar en los juzgados, en el Tribunal de Contencioso Administrativo. Posteriormente me fui a los juzgados de control en Almoloya de Juárez. ¿Ya en el Poder Judicial? En materia ¿En el penal. Tribunal Contencioso cuánto tiempo estuviste? Estuve 2 años. 2 años. Luego avanzas en la carrera. Avanzo en la carrera, me trasladaba todos los días de Almoloya a la universidad porque seguía siendo estudiante. Y la verdad es que se necesita mucho estómago para la materia penal. Entonces yo la verdad soy muy sensible a los casos y dije, no, esta no va a ser mi camino. Entonces me voy al Poder Judicial de la Federación, en donde ahí... ¿Ya como egresada de la facultad o sigues estudiando? En la práctica sí, como egresada. Ahí permanecí 3 años y ya posteriormente fui secretaria proyectista en materia civil. Obviamente, como mujer, fue más difícil porque existe la percepción de que para las mujeres era más complicado en diversos ámbitos, sobre todo el político, pero también en el Poder Judicial. ¿Tu caso cómo fue, Diana? Pues como todo, tiene sus ventajas y desventajas, pero claramente está que si te esfuerzas y trabajas por algo, lo logras, sin importar el género. Creo que yo siempre he sido muy dedicada a mi carrera, a mi profesión, y eso me ha ayudado a llegar, ya que sí se me faciliten ciertas cosas, pero porque vengo de la cultura del esfuerzo y trabajo. Ya que estabas en el Poder Judicial del Estado de México o cuando logras llegar al Poder Judicial de la Federación, ¿en dónde dices, bueno, yo en algún momento tengo que formar parte de aquí como juez, magistrado en otro momento? Sí. Justo ahí es cuando empiezo a notar que llegan personas incluso más jóvenes que yo a tener cargos de poder porque son hijos de magistrados o sobrinos, o el nepotismo a su máxima expresión. Yo quedo muy decepcionada. Sí sabía que iba a poder lograr llegar, pero me iba a llevar muchos años y tampoco me gustaba la distancia que había entre un juzgador y el pueblo, ¿no? Así de no te voy a atender porque soy magistrado y no te voy a atender. ¿Sabes? No me gustaba esa cara del Poder Judicial y es por eso que después me traslado a la administración pública. ¿En la administración pública qué hacías? ¿Qué hiciste? En la administración pública empecé pues en el área de gobernanza, en donde pues dirigimos mesas de trabajo para ayudar a la población en temas de problemáticas sociales. Cualquier conflicto social ahí se resuelve y ahí es en donde actualmente estoy. O sea, prácticamente has tenido relación con los sectores de la sociedad y has visto sus necesidades. Justo. Pero también has escuchado historias complicadas, ¿no? Historias desgarradoras que muchas veces en el Poder Judicial dicen, a ver, es que la justicia también puede ser injusta. ¿Esto también lo notaste en este paso por el gobierno, por la administración pública? No, lo escuché más cuando estaba dentro del mismo Poder Judicial y el reclamo también de la gente es que no va a cambiar y obviamente las personas que tienen más dinero van a tener un mejor juicio y nosotros que carecemos de un buen abogado pues no tenemos acceso a la justicia como realmente debería de ser, ¿no? O defensores públicos que tienen mucha carga laboral y que a veces suelen descuidar pues ciertos casos. Eso se daba más antes. Ahorita lo que yo he escuchado es la necesidad de la gente de un cambio de sistema. No solamente en el Poder Judicial, también en el Ejecutivo, Legislativo, esta cercanía con la gente y no solamente que queden en promesas de campaña, sino que se ejecuten las acciones que prometen. En caso de que el voto te favorezca y te conviertas en juez, viene una configuración del nuevo Poder Judicial, pero la mitad electos pues, por el voto popular. ¿Cómo puede ser esa transición, Diana? ¿Cómo la imaginas? Va a ser compleja como todos los cambios que ha habido dentro de nuestro país en los últimos años. Seguramente va a ser complejo, pero las personas que actualmente todavía siguen dentro del Poder Judicial tienen que mirar a esta institución de otra manera, refrescar con nuevas ideas, ver cómo realmente podemos brindarle justicia cercana al pueblo mexiquense, al pueblo de todo México y pues no quedarnos con las viejas prácticas o no pensar que eso es lo mejor o lo más correcto. Creo que es necesario que sí reestructuren su forma de pensar y que se aperturen a nuevas ideas, a nueva gente, a nuevos perfiles.
Este Poder Judicial de nuestro Estado de México, de nuestro querido Estado de México, es el Poder Judicial más grande del país en cuanto a los estados. 17 millones de habitantes. ¿Qué visión tienes del Poder Judicial, Diana, del Poder Judicial de ese estado, de nuestro querido Estado de México? Creo que sí se necesita solicitar presupuesto para la cercanía de los juzgados. Creo que hay varios candidatos que traen esta propuesta y que asumen querer la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, y me gusta esa visión, porque un juzgado, por ejemplo, yo voy para jueza en materia familiar, haré lo propio, ¿no? Una de mis propuestas es esta cercanía a través de asesorías comunitarias, y quiero ser muy específica porque se malinterpretaría que dejaría de ser imparcial, pero no. Lo que quiero es brindar conferencias, ponencias, lo que estoy haciendo en campaña, pero realizarlo de manera constante en todas las comunidades del Distrito 16 Judicial, para poder acercarles a la gente, orientarlos y guiarles sobre los procesos judiciales en materia familiar, más ahora que se incorporará el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero quitarnos ya esta faceta de un juez detrás del escritorio y que no acude con la gente, con la población, que son los que ahora tienen voz y voto, afortunadamente. Quienes conocen la forma en la que se mueve el Poder Judicial dicen, quizás tú tienes una opinión más acertada, que la materia familiar es la que más duele luego en las familias por los temas que involucran. Es la más ¿Esto es sensible. correcto? Claro, o sea, yo entiendo, tienes que tener capacidad y experiencia, pero para estos temas es más importante tener sensibilidad en cada caso, entender y sobre todo preponderar y priorizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, que lamentablemente en las disputas familiares suelen pues quedar en el limbo legal y son los que más perjudicados salen. ¿De ahí eliges competir por esta materia? Sí, justo. Yo desde siempre he sido activista. La verdad es que es algo que no me gusta presumir, pero siempre he sido activista en varios ámbitos sociales, sobre todo en apoyo a las niñas y a los niños, que me conmueven muchísimo. Me gusta hacer campañas y jornadas de salud mental, también llevarles juguetes en época de Día de Niños, Reyes. Me gustan mucho los niños y me gusta ayudarlos. Es por eso que escogí la materia familiar. Porque en estos casos hay muchas disputas legales que involucran menores, ¿no? Casi todas, sí, casi todas. Hablar de un juzgado en materia familiar, estamos hablando de divorcios, estamos hablando de guardia y custodia de los menores, pensiones alimenticias y bueno, hasta juicios sucesorios, herencias, ¿no? Para que le pudieras explicar a quienes nos ven y nos escuchan, ¿dónde está la diferencia? Porque quizás no lo entienden al 100%. ¿Qué hace un juez y qué hace un magistrado? Sobre todo en la materia que estás compitiendo. Depende del ámbito, ¿no? Nos vamos a ir al estatal, que es en donde estamos. Si ustedes que me están escuchando llegan a tener un conflicto familiar, como bien lo mencioné, la primera instancia somos nosotros, las juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de México. Seríamos los primeros en escuchar de su caso. Entonces nosotros somos los primeros en dirimir, analizar y resolver dicho asunto para posteriormente que pase a, que se emita la sentencia, y ya si una de las partes no está de acuerdo se lleva a los recursos, como por ejemplo de apelación, y entonces es aquí cuando ya si no están de acuerdo una de las partes y se aprueban ciertos recursos, pasa a un magistrado local, que es el que resolvería el por qué el juez está bien o mal. La gente difícilmente le está entendiendo a cuál es el ámbito de competencia de cada uno. Yo creo que llegas y dicen, a ver, pues quiero mejores calles, no sé si te pase, sí, porque confunden. Me han pedido eso. ¿Cómo estás haciéndole para tratar de decirle a la gente de lo que se trata esto? Sí, hay que explicarle, y tal vez te lleve más tiempo, pero es importante explicarle a las personas en cuál es tu ámbito de competencia y cuál no, ¿no? O sea, nosotros no somos candidatos a presidentes municipales o a diputados, nosotros no creamos leyes ni bajamos recursos. Tenemos que especificarle, ok, si usted llega a tener una controversia en esta materia y en la materia, porque tampoco voy a ser competente en materia penal o civil, ¿no? Uh-huh. Podría acudir y aquí se le podría brindar la asesoría correspondiente. En la resolución de las sentencias o de todos los casos, pues lo que tiene que imperar es la ley y lo que marca la Constitución y las leyes. ¿Qué ofrecerle entonces a la gente como candidato a juez?
Es que no se les debe de ofrecer como con otras candidaturas, ¿no? Que tú te les prometes, va a pavimentar tu calle. En este aspecto creo que lo que más debes de prometer como juez sí es ser imparcial, siempre apegado a derecho y preponderando los principios de los grupos más vulnerables, en este caso las niñas, niños y adolescentes, y con una mira en sensibilidad en cada caso, en que vas a ser empático, en que vas a trabajar por ese caso o con esas miras, con miras sensibles, humanistas en la administración de justicia. Y se puede ofrecer ser incorruptible, ¿no? ¿Qué es lo que más se cuestiona el Poder Judicial? Cero corrupción. El 34% de la población en México considera que el Poder Judicial es corrupto. El 66% de nuestra población cree que todos los jueces son corruptos, que aceptan sobornos, que extorsionan, tráfico de influencias e incluso nepotismo dentro del Poder Judicial. Entonces creo que le quedamos mucho a deber a la población y es necesario limpiar al Poder Judicial, al menos en el juzgado. Si es que llegó a ganar, no se van a tolerar el tipo de sobornos que le pasamos 500 pesos al abogado para que nos agilice el trámite, ¿no? Al secretario de acuerdos, etcétera. No se va a tolerar ningún tipo de corrupción. De igual manera se le invita a la ciudadanía que denuncie este tipo de actos, porque después de la reforma al Poder Judicial ya tenemos un tribunal de disciplina, el cual nos va a evaluar y dar seguimiento a cualquier acto, ya sea bueno o malo, como juzgador. Entonces es importante que ustedes como ciudadanía vayan a denunciar si ven algún acto de corrupción o si tienen algún maltrato o consideran que el juez o magistrado está yéndose de un lado porque le dieron alguna dádiva. Y es que la gente no entiende cuál será la función del Tribunal de Disciplina. Se extingue el Consejo de la Judicatura y ese tribunal básicamente va a observar y va a investigar que los jueces y los magistrados no incurran en irregularidades. Después de esta reforma histórica, lo que quita es el Consejo de la Judicatura, porque ahí se conglomeraba mucho poder y se dividen en dos órganos. El órgano de administración, compuesto por integrantes propuestos de los tres poderes del Estado, y el cual va a administrar los recursos. Ya va a haber un órgano de administración que se encargue de ello. Y el Tribunal de Disciplina, que se me hace una figura súper importante porque es el que nos va a dar seguimiento y vigilar nuestra actuación como juzgadores, y también apertura esta opción para que ustedes como ciudadanía vayan y nos denuncien. Si es que cometemos algún acto incorrecto o ilegal, nos denuncien, y eso me encanta de esta reforma, creo que es lo que más me ha gustado. ¿Cómo debe ser la relación, Diana, ya en esta nueva realidad que estamos hablando del Poder Judicial? ¿Cómo debe ser la relación entre los jueces, los magistrados y el presidente del Poder Judicial? Porque también en algunos momentos decían, es que reciben línea del presidente, no, es que sobre este caso, por hacer una llamada y tienen que dar una solución en base a cierta línea. Si bien como jueces y magistrados vas a tener cierta independencia, también creo que debemos de coordinarnos correctamente. Eso siempre va a ser fundamental para llegar a acuerdos o incluso hacer solicitudes para mejorar la administración de justicia. Ahorita, después de la reforma, pues el presidente ya es meramente representativo, ya no va a administrar recursos o ya no va a sancionar a los juzgadores. Realmente solo va a ser como el representante de todo el Poder Judicial del Estado de México. Es por eso que si escuchan que algún candidato a la presidencia les promete que va a darles una dirección, no es cierto, no se vayan a confundir con eso. Ellos ya no van, aguas, esas promesas de campaña no se pueden cumplir. Ellos sí te pueden decir que van a dirigir ciertos proyectos para la aprobación en el órgano de administración, claro que sí, los proyectos que tengan en mente y que nosotros como jueces y magistrados podemos nutrir. Pero de ahí en fuera creo que es importante que entiendan la coordinación en todo el Poder Judicial. Sí es importante, pese a la independencia que tendrá cada uno de nosotros. Y la relación del Poder Judicial con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, aunque eres juez, formas parte de este poder, vas a formar parte de este poder, ¿cómo debe ser? Porque muchas veces se critica, cuando hay cercanía, pues que son muy cercanos y la gobernadora decide o el gobernador en turno decide. Y cuando es lejana, es que la relación es muy mala. El Poder Judicial tiene que tener independencia, siempre, autonomía, ¿no? Como juzgadora más, porque estás en temas sumamente delicados. Simplemente considero que como propuesta sí se podría subir a la presidencia del tribunal para que se proponga en el órgano de administración la correcta coordinación interinstitucional con distintas dependencias, sobre todo en materia familiar, como lo es el DIF, echarnos a trabajar más para poder agilizar ciertos trámites o los peritajes que luego son muy tardados.
Diana, cuéntale a quienes nos ven y nos escuchan cómo se elige la posición que estás buscando, cuántas personas hay, cuántas mujeres, porque son diferentes mujeres, hombres, cuántas mujeres y cómo es el proceso. 1 de junio va a ser importante que ustedes acudan a votar. Las casillas estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ubíquenla en la comunidad en la que residen y tienen adscrita su INE. Les van a dar 10 boletas el día 1 de junio, 10 boletas de diferentes colores. Lo que ustedes tienen que hacer es ubicar la boleta color naranja, que es la que dice juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de México. A cada candidato nos designaron un número, ¿vale? Y referente a la materia a la que vas. En este caso, en esta misma boleta, en el Distrito Judicial de Toluca, que son los municipios de Toluca, Metepec, Sinacantepec, Almoloya de Juárez, Temoaya y Villa Victoria, podrán elegir en 3 materias, en materia civil, familiar y penal, ¿vale? Su servidora va para materia familiar y soy la número 17. Lo que tendrán que hacer es colocar en el recuadro rosita, que es el color de la materia familiar, el número 17, del lado de las mujeres. El listado de las mujeres viene del lado izquierdo y los hombres vienen del lado derecho. En materia familiar puedes escoger a 2 mujeres, pero si no tienes otra opción, yo te aconsejo que taches, que pongas 17 y tachecito en el otro recuadro rosa. ¿Cuántas mujeres son candidatas y cuántos padres? Somos 8 candidatas en materia familiar para este distrito judicial y son 9 hombres. 9 hombres que no son competencia porque pues ellos entre los 9 van a competir por ese juzgado. ¿Por qué los habitantes de estos municipios que ya referiste deben votar por ti? ¿Qué te hace diferente o mejor opción, Diana? Pues muchas cosas. Una de ellas principalmente creo que es mi forma de pensar, mi forma de ver, la visión que tengo del Poder Judicial, lo que quiero cambiar. De verdad considero que el juzgado familiar tiene que ser cercano a la gente, de puertas abiertas, cero corrupción, transparente y con la debida rendición de cuentas. Soy una mujer joven pero con mucha visión de crecer, de que ustedes tengan la debida administración de justicia. Por eso los invito a votar por mí el 1 de junio. Ahora dime, en el desarrollo que ya has platicado en esta conversación, tanto en materia del contencioso administrativo, en el Poder Judicial, en la administración pública, pues obviamente vas adquiriendo una experiencia y vas formando un objetivo en materia de la que estás compitiendo para ser juez. Pero ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido al platicar estos días con los habitantes de estos municipios, con los mexiquenses como candidata? ¿Qué has aprendido diferente? Que hay enojo, hay reclamos y que hay mucho trabajo por hacer, que hay que pues poner ciertos casos como prioritarios y creo que hay que también orientar a muchas mujeres que ni siquiera han demandado la pensión alimenticia y que es necesario a través de ciertos mecanismos legales, porque tampoco nos vamos a salir de la normatividad, para poder orientarlas a cómo realizar estos procesos y ayudarlas, porque al final del día lo más importante son nuestras niñas y niños mexiquenses. Mucho tiene que ver que luego no tienen condiciones para contar un abogado, ¿no? Así es, pero para eso existe la Defensoría Pública y es importante también pues que exista un vínculo ahí para que las puedan atender. Pero también se ha fortalecido el tema de las pensiones alimenticias, que son los mayores recurrentes que no pagan. Ya ahí tenemos un padrón de horas alimentarias. Lamentablemente, incluso me han llegado personas, muchas mujeres, generalmente mujeres, porque también no digo que solo mujeres, también hay hombres que son papás solteros y que se les reconoce su esfuerzo y su trabajo, pero la mayoría de las mujeres ni siquiera han iniciado el trámite, ni siquiera lo han solicitado porque no quieren un conflicto. Es por eso que también una de mis propuestas siempre va a ser preponderar la promoción de la paz social, llegar primero a un acuerdo entre las partes, no todo tiene que ser conflicto y ya llegar al juicio y pelearse, por el bien también de sus hijos. Claro. Entonces sí, primero hay que promover la paz social. Diana, para ir finalizando la conversación, ya se acerca el 1 de junio, que es la cita. ¿Qué sigue en tu estrategia? Además de que me gusta estar en contacto con la gente, considero que también es importante dar la cara, saber por quiénes van a votar. Y a mí me gusta comprometerme con la población que voy a representar en el Poder Judicial. Y sí estaré realizando recorrido por las tardes en varios municipios como Temoaya, Almoloya de Juárez, Sinacantepec y Metepec, cerrando en Toluca.
el ¿Estás día animada? domingo. ¿Te veo animada? Sí, estoy muy contenta. La verdad es una bella experiencia. Esperemos salir triunfadoras, pero si no es así, la experiencia que me queda es muy grata. Finalmente, un mensaje que le puedas dar a quienes no tengas la oportunidad de saludar en estos días que restan de campaña. Yo quiero invitarlos a hacer un llamado a que vayan a votar este 1 de junio, a que su voz se escuche realmente, y es que no dejen esta decisión tan importante en manos ajenas. Vamos por un sistema transparente, eficiente y sobre todo cercano al pueblo. Que ustedes son lo más importante, es por su bien. Ponen en manos de otros la administración de justicia de no acudir a votar. Por eso es importante su apoyo y su interés en esta nueva elección judicial. Ver en redes sociales los perfiles, estar también informados, que es lo más importante de saber por quiénes van a votar. Diana, pues muchas gracias. Muchas gracias, José Alan. Gracias y hasta la próxima.